Buenas a todos. Vamos a trabajar con Charlotte Perkins Gilliam. Ustedes ya la vieron con las chicas, así que la parte, digamos, de pequeños datos biográficos que les pongo yo lo voy a obviar. Ustedes tienen algo más completo con ellas. Y bueno, hoy utilizo el Word en vez del PowerPoint porque me conviene. Hay montones de partes que señalar. Este cuento, Un vuelco, de 1911, comienza con una contraposición de dos escenas simultáneas entre dos mujeres, Mrs. Marooner y Gerta. Primero, desde un punto de vista de la habitación en la que se encuentran, hay una diferenciación social. Dice primero en su alcoba, alfombras suaves, gruesos cortinajes y mobiliario suntuoso. Mrs. Marooner sollozaba tendida en una cama ancha y suave. En cambio, acá dice en su alcoba, en el último piso, sin alfombras, de cortinas finas y mobiliario escaso, Gerta Petersen sollozaba tendida en una cama estrecha y dura. Es decir, el paralelo de los párrafos y la descripción marca entonces dos niveles sociales. En el caso de Miss Marooner, la entrada al cuento es emocionalmente muy fuerte, patética en el sentido de los sentimientos y la pasión. Se habla de amargura, ahogo y desesperación, increíble y apabullante sentimiento de horror, pérdida inconmensurable, emociones turbulentas e incontenibles. Pero esta mujer ha tenido una crianza bostoniana, ya veremos con más detalle, reservada y superior, por tanto, digamos, está más conmovida por algo que ha pasado. Bueno, ustedes si han leído el cuento ya saben, y estos sentimientos superan esa educación, esa crianza, esa socialización. Intentó enfriar sus sentimientos transformándolos en pensamientos, endurecerlos en palabra, pero no podía. Y bueno, tiene un recuerdo de una vez que casi se ahoga. En el caso de Gerta, hay una descripción similar en cuanto a sentimientos, angustia, deshecha en lágrimas, pero también en cuestión de retrato físico, y tampoco puede hacer ningún esfuerzo por contenerse, por cuestiones que vamos a ver, la diferencia entre ambas, y porque lloraba por dos. Sabemos que es el bebé. Si el lector recién entra al cuento, todavía puede dudar a ver qué está pasando. Luego se plantea un poco lo que se juega para cada una de ellas en esta situación. Para Mrs. Marooner era el naufragio y la ruina de un amor más duradero, pero tenía gustos más refinados e ideales más elevados. Por tanto, puede contener un poco más, soportar, como dice acá, el espasmo de los celos y el orgullo indignado. Pero Gerta siente una vergüenza personal, percibe un futuro sin esperanzas, un presente amenazante, y entonces no puede evitar el terror irracional. Ahí el cuento pasa a contar y a retratar a Gerta. Es una chica que viene de Suecia, inmigrante sueca, encuentra una casa en orden perfecto, eso como retrato del matrimonio, y se la describe como una diosa joven y sumisa, fuerte, hermosa, rebosante de buena voluntad y deseosa de obedecer, pero ignorante e infantil, una niña de 18 años. Se plantea la admiración que siente Mr. Marooner por la chica con su esposa, hablan de las perfecciones y las limitaciones de Gerta, con una perfecta confianza conferida por matrimonio que habían disfrutado. Es decir, que justamente Mrs. Marooner no es una mujer celosa y no había estado nunca celosa en su vida hasta ahora. Se sigue planteando cómo es Gerta, una chica de buena voluntad, fácil de enseñar y moldear, y cómo Mr. Marooner ha sido profesora y tiene de pequeña hábito y talento para instruir, decide educarla. Se siguen dando adjetivos, digamos, al retrato de Gerta. Es dócil, cosa que en una sirvienta resulta perfecto, pero es un defecto de personalidad porque la hace confiada e indefensa. Una bebé alta, de mejillas sonrosadas,
rica feminidad por fuera, indefensa infancia por dentro. Un espíritu terrenal primario, ¿no? O sea, arraigado al cuerpo, a la tierra, digamos, a los deseos, es decir, algo que no está educado. Una niña ignorante con la debilidad de una criatura. Hasta acá la situación y el retrato de Gerda. Luego viene la partida de Mr. Marriner. Va de viaje, de negocios, regañando porque tiene que dejar a su esposa, las encomienda una a otra, es decir, que se cuiden mutuamente en esta parte, y la cuestión es que lo que pensaba que volvería en un mes o menos, unas semanas, termina siendo 7 meses. En el interín le escribe a su esposa cartas largas y frecuentes y felicitándola, fíjense, por los muchos recursos que poseía, así como muchas de sus aficiones. O sea, una mente rebosante y equilibrada por esta cuestión intelectual que ella tiene en su educación, que después va a aparecer. Y comenta, su esposo, dice, si yo desapareciera de tu vida por culpa de uno de esos actos de Dios que mencionan las compañías de seguro, no creo que te fuera tan mal. Me tranquiliza mucho que lleves una vida tan rica y tan plena que ninguna pérdida, ni una grande siquiera, te dejaría mermada del todo. Entonces, fíjense que él tiene confianza en que ella puede ser perfectamente autónoma, independiente y sobrevivir a la posible, digamos, muerte o desaparición de su esposo. Cosa que recuerden en el cuento anterior, en el que Tom Wilson, justamente al sentir lo mismo, al sentir la autonomía de su esposa, se pone mal. Digamos, acá no. A menudo también preguntaba por Gerda. Luego se comenta, la narradora comenta, que todos estos recuerdos, mientras ella está en la cama en la primera escena, ¿no? Se le pasaron por la cabeza porque ahora obviamente está releyendo todo eso que pasó y ella había visto de otra manera. Luego, siempre en comparación con Gerda, se da la información de que tenía un doctorado, que había dado clases en la universidad y que justamente ante esta chica, su falta de brillantez, o sea, digamos, su falta de educación intelectual, funcionaba como una bebé. Y justamente el hecho de no tener hijos había hecho que quisiera a esta chica como una hija. Se plantea acá la diferencia de edad, por lo tanto, si Gerda tiene 18 años, por lo menos Miss Marrone tiene que tener 33 para arriba, digamos. Eso es lo que significa Gerda para Miss Marrone, para la chica, esta recepción en la casa de los Marrone, justamente la había hecho sentir como en su casa en esta nueva tierra, porque recuerden que ella es una inmigrante que ha ido sola a Estados Unidos. Luego entonces sucede el cambio de Gerda. Empieza a notarse algo sombrío en su cara, está nerviosa, ansiosa, preocupada, cada vez que suena el timbre se sobresalta y sale corriendo, obviamente para ver si es Mr. Marrone, y empieza a tocar el tema de la posibilidad de que esté embarazada, porque Miss Marrone piensa en cómo la ha educado para que se cuide con los hombres, después va a haber otro comentario al respecto, pero ante este cambio de estado de ánimo de Gerda, Mrs. Marrone empieza a emitir hipótesis, digamos. Entonces, se le ocurrió que la chica extrañaba su hogar, algo que negó. Se le ocurrió que pudiera estar enferma, algo que también negó. Por último, se le ocurrió algo que ya no pudo negar. Estaba embarazada. Durante mucho tiempo se negó a creerlo y esperó. Luego tuvo que creérselo, pero aprendió a ser paciente y comprensiva. Se conduele de lo que le está pasando a la chica, lo conecta con esta falta de sensatez del ser complaciente, entonces va hacia ella con un intento de ganarse la confianza y ayudarla. Pero Gerda se le tira a los pies, o sea, con una reacción mucho más fuerte de lo que ella esperaba, y empieza a suplicar que no le despida, no dice nada, pero que la deje quedarse. Ella reacciona primero con una cuestión de educación social, de cultura de Nueva Inglaterra, ¿no? Que deriva de lo puritano,
porque plantea y se intentó controlarse ante la muestra de ingratitud de alguien a quien había intentado ayudar de verdad y controlar también el enojo y desprecio que siempre había sentido ante debilidades de esta índole. O sea que ella se hubiese dejado llevar por el deseo, por el placer y por el cuerpo. Eso entonces viene de esta formación, digamos, de origen puritano, pero que recuerden que está instalada en el siglo XIX, la moral de la reina Victoria en Inglaterra, en el Imperio Británico, ya lo vimos. Y entonces ella decide darle su apoyo hasta el final. Y eso que marqué en amarillo, doctora Blitt, qué consuelo resulta tener una doctora, es interesante porque sobre todo la exclamación suena casi una propaganda, o digamos algo así como muy puesto ahí a propósito, en el sentido de que no era común las doctoras mujeres, y entonces estaban en ese cambio, y recuerden que habíamos visto en el cuento anterior una novela de Sarah Gordon Jewett que trataba de ese tema, la doctora de campo, ¿no? Una chica que deja la posibilidad de matrimonio por estudiar. Entonces, esto que va muy lento implica no solamente una situación mucho más cómoda para la mujer, pero en este caso puntual en que la chica está embarazada, es peor. Y después entonces lo que piensa hacer cuando dice hasta el final, se está refiriendo más hasta el parto, y dice luego buscar el modo de enviarla de vuelta a Suecia con el bebé. Y hace una reflexión acerca de esto, a partir del hecho de que ya se ve que no ha podido tener hijos, porque dice, ¿cómo es que llegan? ¿Cómo que los niños llegan donde no se los quiere? Como le pasa a Gerta, no se los quiere no en el sentido de no amarlos, sino de que no es el momento oportuno, y no donde se los quiere, que hubiese sido ella, ¿no? Y siente envidia, o casi envidia. Después de esto, que digamos presenta un nuevo equilibrio, es decir, ok, Gerta está embarazada, no se sabe de quién, ella no sospecha de quién, ella la acepta y la va a ayudar. Pero viene otro golpe, que son las cartas. Está planteado en términos del diluvio. Hay una carta para ella de su marido y le da una arista romántica de Mrs. Marooner que ella misma no quiere mostrar, y se la besó impulsivamente a oscuras en el vestíbulo. Nadie podía sospechar que Mrs. Marooner pasara las cartas. Y encuentra una para Gerta, pero que no es de Suecia, que es muy parecida a la suya en cuanto al sobre y eso le parece extraño, pero no sospecha primero de su esposo porque él había mandado cartas y tarjetas para la chica. Se lleva la suya a la habitación y la carta, cuando la abre, es muy extraña. Dice, mi pobre niña, y ella empieza a preguntarse cuál de las cartas que ella le había escrito había sido tan triste como explicar esto. Estoy tremendamente preocupado por las noticias que me envías. ¿Qué noticias había escrito ella que pudieran preocuparle tanto? Lo debes sobrellevar con entereza. Si tuvieras que irte, yo cuidaré de ti. La carta estaba escrita con la misma máquina que la suya, lo que no resultaba raro para carta de su esposo, pero no estaba firmada, lo cual sí resultaba raro, y había dinero. Esto le suena muy extraño hasta que, más que entenderlo, lo siente, ¿no? Una sensación fría y extraña se estaba apoderando de ella, como una inundación. De nuevo, el diluvio, ¿no? Se negó a admitir que el padre del chico fuera su esposo. Baja, agarra la otra carta, la pone una al lado de la otra y con así tranquilidad contenida se va al piano y se pone a tocar esperando hasta que vuelva Gerta. Cuando llega, le dice entonces, aquí hay una carta para ti. Toma la tuya, Gerta, ábrela por favor. Quiero que la leas aquí. Ay, no, señora, no, por favor, no me obligue. ¿Por qué no? Parecía no haber razón alguna a la que recurrir para no hacerlo. Fíjense que entonces, justamente desde su diferencia intelectual, ella puede manipular la situación y
rinconarla a Goethe, porque no podía leer la carta. Empieza a leerla, se la hace leer bastante, dice, la leyó detenidamente, posiblemente toda, no dice, pero la carta empieza: mi querida esposa. Entonces ella le dice a Goethe: ¿estás segura de que esa es tu carta? ¿No será esta la tuya? ¿No será quizás esa la mía? Se trata de un error, con tono seco y sereno, fíjense, ¿no? La narradora comenta justamente esto que yo pongo como ira manipulada, ¿no? Había perdido su sentido de lo apropiado, y sigue: ¿acaso no lo ves? Tu carta fue puesta en mi sobre y mi carta fue puesta en tu sobre. Ahora lo comprendemos. Ese sería, creo, el tono adecuado en términos de esta condescendencia que alguien intelectualmente superior, ¿no? Pero Goethe tiene esa parte que en algún momento la van a llamar antecámara de la mente, y se rinde. De venir la ira, la cual realmente surge de algún rincón recóndito de Mrs. Marriner, y la arrolla, pero con una llama tenue, más allá de que la reacción va a ser fuerte. Pero esto, fíjense, muy importante y muy interesante. La reacción inmediata que tiene entonces es de charla, que vamos a ver es funcional al patriarcado. Ya después van a entender por qué. Vete a hacer la maleta, te irás de mi casa esta misma noche. Sabe que la chica se puede autocontrolar. Dice: no mostró la más mínima lástima por aquellos ojos angustiados, aquellas lágrimas que oyó caer al suelo. Luego se va a su propia alcoba y se pone a pensar y bueno, medita esta cuestión de que esta formación de 28 años que tiene, que ha ido a la universidad como estudiante y ha trabajado como profesora, que es una mujer independiente, hace que tenga una postura ante el dolor muy distinta, mucho más controlada que la de Goethe. Entonces luego se da un baño, una caliente, una ducha fría, bla, bla, y ahora puedo pensar. Entonces, primero se arrepiente de haberla echado, porque entiende la situación, y sube a verla, pero la chica, justamente ante no poder elaborar intelectualmente lo que le pasa, ha sido abrumador y se ha quedado dormida como un nene, ¿no? Como cuando un nene tiene una rabieta. A partir de esto, justamente de haber planteado toda esta cuestión de la educación de Mrs. Marriner, no solamente en cuanto a instituciones, sino también en cuanto a socialización por parte de la sociedad, empieza una serie de reflexiones y análisis muy minuciosos de todo lo que está pasando. Primero observa nuevamente la indefensión de Goethe, ¿no? Ve una dulzura desvalida, una personalidad indefensa y sin formar, docilidad, obediencia, una chica atractiva, que digamos, todo eso la hace atractiva, pero además atractiva físicamente, y que eso la hace una víctima propiciatoria. Luego toma conciencia de la fuerza descomunal que le había arrollado a la chica en dos sentidos. Por un lado, obviamente, el de su esposo como hombre, ¿no? Por su fuerza física y por todo el aparato cultural patriarcal que lo sostiene, lo cual ya el cuento también va a ser más detallado al respecto, hace que la resistencia de Goethe se vuelva fútil y penosa. Pero esto que marqué en amarillo, la transformación enorme a la que ahora se veía sometida, por supuesto puede estar indicando más directamente a los cambios físicos, pero en realidad es más importante leerlo desde un punto de vista social. Esta chica entonces es una madre soltera con un futuro, como ya se había planteado al comienzo, muy incierto y muy doloroso. Vuelve a su cuarto, Mrs. Marriner, y de nuevo deja de lado sus sentimientos, como antes había dejado de lado sus pensamientos, o sea, vuelve a lo racional para empezar a pensar la situación. Se trataba de dos mujeres y un hombre, una esposa cariñosa, confiada y afectuosa, una sirvienta cariñosa, confiada y afectuosa. Obviamente, Goethe debería haberse resistido, pero de lo que se da cuenta Mrs. Marriner, por su sensatez, es la dificultad
que ha tenido la chica cuando la tentación viene disfrazada de la amistad que le daba su esposo y justamente sin sospechar la intención de él. Ella, como comenté antes, le ha enseñado cómo manejarse, cómo resistirse al dependiente de almacén que andaba detrás y a otros hombres que pudieran ir para la provisión de cuestiones de la casa. Pero la gran diferencia es que si Goethe debía respeto a Mr. Marriner, ¿cómo podía criticarla? Si debía obediencia, ¿cómo podía negarse? Y cómo podía superar su ignorancia. Luego fue demasiado tarde, ¿no? Quedó embarazada. O sea que viendo los detalles de cómo evaluar a los personajes involucrados. Luego toma conciencia también a partir de un sentimiento, o sea, digamos, como que los sentimientos le van saliendo como lava de un volcán, digamos, y los va transformando en ideas, en toma de conciencia de todos estos detalles. Entonces surge de nuevo un sentimiento incontrolable, que es el de la condena a su esposo, porque se da cuenta que él sí era consciente, él sí lo entendía, lo que hizo, él sí podría haber previsto y calibrado perfectamente las consecuencias de sus actos, él sí era plenamente consciente de la inocencia, la ignorancia, la afección agradecida, de la docilidad habitual de las que se había aprovechado deliberadamente. Llega a picos helados de discernimiento intelectual, fíjense, o sea que va dejando, filtrando el sentimiento para volverse absolutamente racional, de poder pensar, y nota otra cosa, la falta de amor, porque Miss Marriner no es que se había enamorado de Goethe, entonces eventualmente hubiera roto su matrimonio y eso hubiese terminado para ella, para Miss Marriner, en un desengaño amoroso. Pero la cuestión no venía por ahí. La carta entonces era espantosamente fría, cuidadosamente cautelosa, sin firmar, está el dinero, o sea, eso es toda una visión de cómo él está manejando el asunto que no tiene que ver con el afecto, y entonces ella se da cuenta que esto no era amor. Y ahí siente lástima, o sea, la lástima e indignación que ella sentía por sí misma, ahora la deriva a la chica, porque lo que este hombre ha destruido es la esperanza de una vida feliz, con matrimonio y maternidad incluidos, la de una vida honrosamente independiente. Eso no significó nada para él y lo hizo por puro placer. Y luego reconoce ya una serie de ofensas que van hasta un punto culmine. De nuevo, una oleada de sentimientos que ella elabora racionalmente y entonces llega a esta parte muy decisiva y muy interesante del cuento, que es, este es el pecado del hombre contra la mujer. La ofensa es contra la feminidad, contra la maternidad, contra la criatura. Se detuvo. La criatura, su hijo, también había dañado y sacrificado eso, lo había condenado a la degradación. O sea que él no tuvo en cuenta que podía tener un hijo, que iba a ser bastardo y que por eso iba a sufrir toda su vida. No le importó. Ahí termina toda esta escena, que ella va reconociendo todos los detalles, va como desguazando la situación y viendo todas las partes que hay en juego, ¿no? Todo lo que se ha jugado en esto, ¿no? Finalmente vuelve el señor Marriner, unas semanas más tarde de esto, no encuentra a la esposa en el muelle, no encuentra la casa oscura, no hay esposa, no hay sirvienta y toma conciencia de que ella sabe. Piensa una serie de cosas, no quiere llamar por teléfono a preguntar porque no podía soportar eso, preguntar, ¿sabe dónde está mi esposa? Al otro día llega un primo y abogado de Mrs. Marriner y le da una carta de ella que solamente dice, me he ido, cuidaré de Goethe, adiós Marion. Con lo cual recién ahora nos enteramos su nombre. No hay fecha, no hay datos, ¿no? Y fíjense lo que le pasa a él. Él se había olvidado por completo de Goethe. El nombre le hizo sentir rabia. Se había interpuesto entre su esposa y él. Le había arrebatado a su esposa. Eso es lo que sentía.
Fíjense, ¿no? El egoísmo de este tipo. Pasa el tiempo, recurre a detectives, consiguen información acerca de Marion y se entera que entonces ella ha vuelto a la docencia. Acá se dan los tiempos, él había vuelto al comienzo de la primavera, llegó el otoño antes de que la encontrara, o sea, pasaron 6 meses por lo menos, y entonces finalmente obtiene la información de que ya está viviendo en una ciudad universitaria, en las montañas. Entonces va, le han dado la dirección, la nombra como Mrs. Marooner y no la ubican por ese nombre, entonces se acuerda del nombre de soltera. Los detectives le habían dicho que estaba usando el nombre soltera, pero se lo olvidó también. Y pide verla. Entonces acá está, digamos, el arrepentimiento de este hombre, ¿no? Recuerda todos los años de felicidad que tuvo, etcétera, etcétera, y la seguridad, digamos, masculina de que va a perdonarlo, ¿no? Y la promesa eterna de cambiar. Por la entrada espaciosa se le acercaron 2 mujeres. Una de ellas, como una madona alta, llevaba un bebé en los brazos. Marion estaba tranquila, segura, tajantemente impersonal. Tan solo una palidez blanca dejaba entrever cierta tensión interior. Gerta, con el bebé como baluarte, presentaba signos de una inteligencia nueva en el rostro, y sus ojos azules miraban con adoración a su amiga, no a él. Él la miró a una y a otra mudo de asombro. La mujer que había sido su esposa preguntó con serenidad, ¿qué es lo que tienes que decirnos? Ahí termina el cuento, ¿no? Entonces, fíjense que esto que yo puse a casualidad lo voy a explicar a través de esta cita de una afroamericana, Bell Hooks, se escribe así el nombre, con minúsculas, ella lo escribe así. En este libro, Mujeres Negras y Feminismo, plantea este aspecto del adulterio y la competencia entre las mujeres por el hombre. Dice, la sororidad que es necesaria para hacer la revolución feminista solo se puede lograr cuando todas las mujeres se desvinculen de la hostilidad, los celos y la competencia entre sí que nos ha mantenido vulnerables, débiles e incapaces de imaginar nuevas realidades. Es decir, esto ella lo está planteando en muchos aspectos, pero si lo utilizamos para leer este adulterio, es justamente, o el adulterio dentro de la institución matrimonial, o como ruptura de esa institución, justamente está ese tema, digamos, lo típico, y sigue siendo en muchos casos, es que las mujeres se peleen por el hombre, es decir, entre ellas, como si ellas fueran las enemigas, tener en cuenta qué es lo que él ha hecho, o sea, como está involucrado él en pretender tener 2 mujeres. Entonces, eso ha sido una estrategia muy astuta del patriarcado para tener también sometida a la mujer, es decir, hacerlas competir con ellas mismas, en vez de justamente hermandarse. Bueno, sororidad está usando, a raíz de estos textos, se podría usar hermandad en español porque hermano y hermana tienen la misma raíz, pero justamente para marcar más lo femenino se usa sororidad, que viene de soros, que es hermana en latín. Y surgió la palabra en francés, en inglés, en italiano, es decir, fue siendo empleada en las diferentes teorías. Así que bueno, digamos, el punto acá es este, ¿no? Cómo esta mujer, Mrs. Marooner, por su educación, puede superar esta opresión inconsciente del patriarcado, de considerar a Gerta su enemiga, para unirse a ella en contra del verdadero enemigo que ha sido él, ¿no? Y justamente recuperar lo bueno, que es la relación entre ambas, y todo lo que le puede dar ella en educación, etcétera, a la chica, y obviamente la chica a ella como ayuda, y bueno, la llegada de un bebé que viene a llenar ese hueco que ella tenía, que por lo que se dice en el cuento pareciera ser doloroso, ¿no? Entonces, esa superación de esta opresión inconsciente, digamos, del patriarcado, permite llegar a esta instancia de sororidad y obviamente llegar a una cuestión mucho más sana, ¿no? Quedarse ellas juntas y dejarlo de lado él, en vez de
todo lo que puede haber involucrado en un adulterio y bueno, para llegar a un caso exceso ya vimos la letra escarlata, ¿no? Pero bueno, el tema del adulterio siempre fue entre mujeres. Bueno, con esto terminó el análisis y nos vemos en el próximo video que sale prontito. Gracias, nos vemos.